Los dos temas principales de que tenemos el día de ahora es el derecho constitucional hondureño. El siguiente tema es historia constitucional hondureña. Como siguiente punto, vamos a ir explicando paso a paso la historia de cada uno de estos temas. El derecho constitucional hondureño es la rama del derecho público que estudia la República de Honduras la norma suprema de organización estableciendo de forma, estableciendo de forma que la independencia de la República de Honduras fue en 1821, dando parte fundamental federal centroamericana, organizando bajo la Constitución centroamericana durante el periodo hondureño, planeando la Constitución en 1825, prolongando que Honduras aún tiene adentro un sistema federal. Tras la disolución federal en 1938, se convirtió en soberano independiente, constitucionando siglos como 1839, 1865, 1894, estableciendo grupos liberales, conservando la Constitución en 1936 emitida durante el gobierno, fortaleciendo el poder ejecutivo, permitiendo así al presidente posteriormente en la Constitución en 1965, influyendo finalmente a los militares, prolongando que actualmente la Constitución de la República se estableciera en un sistema democrático reafirmativo para fortalecer la protección de los derechos humanos dentro de la Constitución, así continuando vigente, dando base del derecho en Honduras. Como siguiente punto tenemos el derecho constitucional, no es solo teoría regulada, situaciones concretas como se dirige y sustituye las autoridades públicas en suceso de caso de crisis política de estados como de emergencia que garantiza la justificación de la protección. Dentro de ellas también tenemos la protección de reglas. Las reglas no solo están justificadas para mantenerse en eso, sino también como el derecho constitucional no se limita para dar conceptos de explicaciones directas de la vida diaria del país, en este caso que es Honduras, es fundamental dentro de la Constitución de la República para establecer cómo funciones del Estado que protegen los derechos de las personas, en las prácticas de los derechos constitucionales de la República con aspectos como la elección de autoridades públicas, determinando de cómo se elige el presidente, los diputados, los funcionarios, la organización de los derechos ejecutivos, legislativos, judiciales, del límite de la protección de los derechos como la libertad de expresión, la educación, el acceso a la justicia. Estos son los estados expresivos o emergentes, dirigentes, como se puede dar en explicaciones del control constitucional que permite leyes contrarias de la Constitución ante el Corte Suprema de Justicia, que esto demuestra que el derecho constitucional influye en la estabilidad política fundamental de las que garantiza la libertad de los ciudadanos, no solo lo material, académico, sino que asegura que el poder actúa conforme a la ley y respecto a los derechos humanos. Prácticamente lo que nos está dando a entender que es la interpretación y la organización internacional constituyente de la situación para respetar los derechos que cada uno de los ciudadanos tenemos. Bueno, como siguiente punto tenemos el avance de la Constitución hondureña. Tras la disolución de la Federación en 1938, Honduras se convirtió en un estado solemne e independiente. A partir de entonces es donde varias constituciones han ido evolucionando. Como punto número 2 también tenemos en 1825 se prolongó la primera conciliación del Estado hondureño, así adentrando
al marco federal establecido. Tenemos también, como había comentado anteriormente, la división de los poderes, derechos individuales básicos, organización del gobierno estatal. Después tenemos el punto número 3, que es después la disolución de la Federación Constitucional en 1938 de Honduras, así convirtiéndose en un estado muy independiente. Mi nombre es Alejandra Michelle Morazán y continuaré hablando sobre lo que son los principios constitucionales y la organización del Estado. Iniciaré dando algunos conceptos de principios constitucionales. Se consideran ideas o valores fundamentales que sirven de base a la Constitución de la República de Honduras. Son reglas generales que orientan cómo debe organizarse el Estado, cómo deben actuar las autoridades y cuáles son los derechos que se le garantizan a las personas. Sin estos principios no existiría orden, no existiría justicia, ni existiría lo que es democracia. Estos principios establecen que el poder pertenece al pueblo, que la Constitución es la ley suprema y que las autoridades deben respetar la ley y los derechos humanos. Los principios constitucionales no solo deben estar escritos en la Constitución, sino que se debe procurar aplicarlos todos los días para así poder garantizar una sociedad justa, una sociedad democrática y una sociedad en donde se respeten los derechos de las personas. Ahora mencionaré 4 razones del por qué se consideran importantes los principios constitucionales. En primer lugar, diremos que son importantes porque organizan el funcionamiento del Estado. Los principios constitucionales establecen cómo se estructura y funciona el Estado hondureño. Gracias a ellos se define que existen 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, los cuales estaré detallando más adelante. También se establece la función de cada uno de ellos y así se evita el desorden y la concentración de poder. ¿Por qué esto es importante? Porque sin organización habría abuso de autoridad, conflictos entre instituciones y también habría falta de control. Los principios garantizan que cada órgano tenga funciones claras y límites definidos. Limitan el poder de las autoridades. Los principios constitucionales impiden que los gobernantes actúen de forma arbitraria. Es decir, que un presidente no puede hacer lo que él quiera. Un juez no puede juzgar sin antes tener pruebas. Y un diputado no puede aprobar una ley si se están violando los derechos fundamentales. Esto es importante porque protege a los ciudadanos de abusos de poder. Sin límites existiría autoritarismo y también existiría dictadura. Garantizan los derechos de las personas. La Constitución reconoce derechos fundamentales como el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación y derecho a la igualdad ante la ley. Los principios aseguran que estos derechos sean respetados. Es importante porque así se protege la dignidad humana. Y sin estos principios, las personas no tendrían ninguna garantía frente al Estado. Sirven como guía para interpretar las leyes. Cuando existe una duda sobre cómo aplicar una ley, los jueces utilizan los principios constitucionales como base de interpretación. Es importante porque así se evitan decisiones injustas y los principios ayudan a que las leyes se apliquen de manera coherente con la Constitución. Dentro de los principales principios constitucionales tenemos los siguientes: Estado de Derecho y soberanía popular. Este principio establece que el poder reside en el pueblo. Esto significa que el pueblo elige a sus gobernantes, que
las autoridades gobiernan en nombre de los ciudadanos y que la voluntad popular es la base de la democracia. Esto es importante porque garantiza que el poder no solo pertenezca a una persona, sino que pertenezca a todos los ciudadanos. La supremacía constitucional. Como les mencionaba anteriormente, la Constitución es la ley suprema. Esto implica que ninguna ley puede estar por encima de ella, que si alguna ley se contradice, puede ser declarada inconstitucional. Esto es importante porque mantiene el orden jurídico y evita lo que son los abusos de poder. La dignidad humana. La igualdad humana es el principio que establece que todas las personas son iguales ante la ley y poseen la misma dignidad y los mismos derechos sin importar el sexo, sin importar la religión, la raza, la opinión pública, la condición económica ni el origen social. Esto significa que el Estado no puede favorecer ni discriminar a ninguna persona. Y también la igualdad ante la ley. Todos los hondureños nacen libres e iguales en derechos, prohibiéndose la discriminación. También tenemos como lugar número 5 la separación de poderes. El gobierno se divide en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos poderes evitan los abusos de poder y garantizan equilibrio y control entre todos los órganos del Estado. Ahora continuaré hablando sobre cómo está organizado el Estado de Honduras. Iniciaré con lo que es el poder legislativo. Es el encargado de crear, reformar y derogar las leyes. Lo ejerce el Congreso Nacional, integrado por diputados elegidos por el pueblo. Dentro de sus funciones está el elaborar leyes, el reformar la Constitución, el aprobar el presupuesto nacional y el supervisar el poder ejecutivo. Este poder es importante porque establece las normas que regulan la convivencia social y controla que el gobierno actúe conforme a la ley. El poder ejecutivo es el encargado de administrar el país y ejecutar las leyes. Lo ejerce el presidente de la República junto con los secretarios de Estado. Dentro de sus funciones principales está el dirigir la política nacional, administrar los recursos del Estado, representar al país internacionalmente y garantizar el orden y la seguridad. Es importante porque pone en práctica las leyes y dirige el funcionamiento de nuestro país. El Poder Judicial es el poder encargado de administrar justicia e interpretar las leyes. Lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales del país. Dentro de sus funciones principales está el resolver conflictos entre personas, el juzgar delitos, el declarar si una ley es inconstitucional y garantiza el respeto a los derechos humanos. Es importante porque asegura que se cumpla la ley y protege los derechos de todos los ciudadanos. En conclusión, la división de poderes en Honduras garantiza que el Estado funcione de manera organizada y equilibrada. Cada poder cumple una función específica, pero todos trabajan en conjunto para así mantener la democracia y proteger el derecho de todos los ciudadanos. Gracias. Buenas, mi nombre es Daniela Alejandra Cruz Rivera. Yo les vengo a hablar acerca de los derechos fundamentales en Honduras. Los derechos fundamentales en Honduras son derechos básicos que tenemos todas las personas. Solo por ser seres humanos, su objetivo es proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra dignidad y garantizar que existan igualdad entre todos.
Estos derechos están establecidos en la Constitución de la República, que es la ley más importante del país. Ninguna otra ley puede estar por encima de ella. Los derechos fundamentales tienen como característica una, son universal. ¿Por qué son universal? Porque aplican para todos, sin discriminación. Dos, son inviolables. ¿Por qué son inviolables? Porque nadie puede quitarlas. Son irrenunciables. ¿Por qué son irrenunciables? Porque no se puede vender ni perder. Y además son protegidas por el Estado. El Estado tiene la obligación de respetarlo y protegerlo. Como siguiente punto tenemos los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales encontramos tres grupos principales. Como primero tenemos los derechos individuales. Según el artículo 61 al 103, estos derechos protegen a cada persona en particular. Dentro de estos derechos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la seguridad personal. Estos derechos nos permiten vivir libres y seguros. Como segunda opción tenemos los derechos sociales. Dentro de los derechos sociales, según el artículo 127 al 145, estos buscan garantizar una vida digna, incluyendo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad social. Su objetivo es mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad. Como tercer punto tenemos los derechos políticos. Los derechos políticos, según el artículo 37 al 48, estos permiten que los ciudadanos participen en la vida política del país. Por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a ser electo, el derecho a participar en asuntos políticos. Gracias a estos derechos existe la democracia. Como siguiente punto, tenemos que es el control de la constitucionalidad. Es el mecanismo que asegura que todas las leyes y decisiones del gobierno respeten la Constitución. En Honduras, esta función la realiza la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Como siguiente punto tenemos los tipos de control de la constitucionalidad en Honduras. Número 1, el control concentrado. Solo lo realiza la Sala de lo Constitucional cuando pueden anular una ley que va en contra de la Constitución. Número 2, el control difuso. Es donde cualquier juez puede dejar de aplicar una ley en un caso específico si contradice la Constitución. Están los recursos más importantes. Dentro de los recursos más importantes tenemos como número 1 el amparo, que protege los derechos fundamentales. Está número 2 el habeas corpus, que protege la libertad personal. Y número 3 está la acción inconstitucionalidad, que permite revisar la ley que podría ir en contra de la Constitución. Y como siguiente punto tenemos la importancia del control constitucional. ¿Por qué es importante? Porque protege los derechos de las personas, limita el poder del Estado y garantiza que nadie esté por encima de la Constitución. En conclusión, los derechos fundamentales y el control constitucionalidad son la base para que en Honduras exista justicia, igualdad, orden y democracia. Este ha sido mi corta participación. Muchísimas gracias. Bendiciones. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que estén viendo esto. Mi nombre es Yasmín Alejandra Montes y yo voy a estar como llevándolos o introduciéndolos o exponiendo en todo caso la historia constitucional hondureña. Yo les voy a explicar por qué se formó, cuál era el objetivo en aquel entonces y cómo se fue transformando. Entonces, para comenzar, la historia
constitucional de Honduras realmente forma parte de un proceso de construcción del Estado Nacional después de la independencia de España en 1821. La ruptura del orden colonial no solo implicó una separación política de España, sino también trajo con ella la necesidad de crear un marco jurídico propio que organizara al nuevo Estado, en ese entonces ya Honduras libre. Entonces, en este contexto, la Constitución surge como un instrumento fundamental para estructurar la soberanía, establecer la división de poderes y regular la relación también entre el Estado y los ciudadanos. La primera Constitución hondureña, promulgada en 1825, respondió a esta necesidad, a la necesidad de institucionalizar el poder bajo el modelo republicano influenciado por el constitucionalismo liberal en esa época, bueno, de la época realmente. Entonces, a partir de entonces, Honduras ha experimentado diversas reformas constitucionales que reflejaron cambios políticos, conflictos internos y transformaciones ideológicas, permitiendo la consolidación progresiva de principios fundamentales como la supremacía constitucional, la separación de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, realmente por la historia constitucional o por qué surgió o por qué se formó es esa, pues que nosotros veníamos de un proceso de donde los españoles o sea, eran quienes nos regían y eran quienes dictaban las reglas del juego. Entonces, una vez en 1821 que ellos se van y nosotros ya nos quedamos como libres, soberanos, independientes, por decirlo así, nosotros también nos vemos obligados a crear nuestras reglas, organizar el país, organizar la república, para que todo también vaya funcionando y también no como tener como esos procesos de que si ya no queríamos las ideologías de los españoles, ahora nosotros creamos nuestras propias ideologías y todo para que la soberanía funcione. Entonces, pero la constitucionalidad, perdón, no se quedó ahí en 1821. Entonces, hay etapas o se ha ido reformando a pasar el tiempo. Entonces, yo le voy a explicar, o por mí me gusta llamarlo porque que pasó por etapas. Entonces, yo le voy a explicar un poco en las siguientes diapositivas de 1821 hasta 1950 cómo se ha ido evolucionando esto. Entonces, nos vemos en la siguiente diapositivas. Bueno, comenzamos con como yo lo quise llamar, la evolución constitucional, pero realmente es la historia constitucional hondureña, pero dividida en etapas importantes. Recuerden que yo les voy a explicar lo que pasó en 1821 a 1950, cómo se fue evolucionando este proceso. Entonces, en la diapositiva solo tengo por el momento dos, la etapa 1 y la etapa 2. En la etapa 1 miramos que es desde 1821 a 1825 y como pueden ver ahí tenemos bastantes ítems, pero aquí empezamos con 1821, que es donde nace la nación, donde empezamos a tener ese movimiento de formular o de organizar el país, bueno, es la república en sí. Entonces, empieza con la primera etapa, inicia con la independencia de España en 1821, ¿cierto? Al romper el orden colonial, Honduras necesitaba un marco jurídico propio para que organizara el poder político. Entonces, en 1824, Honduras formó parte de la Federación Centroamericana, pero cada estado en este entonces debía tener su propia constitución. Por ello, en 1825 se promulgó la primera constitución del estado de Honduras, donde se estableció la división de poderes y se declaró al país como un estado libre dentro del modelo republicano. Entonces, así vamos con la fecha. En 1825 tuvimos la primera constitución, gracias a las que veníamos atrás, ¿cierto? Los procesos que venían atrás. Entonces, la etapa 2, aquí me gusta llamarlo como que aquí hubo inestabilidad. Veníamos de un proceso donde todo veníamos como en prueba y error. Creamos uno en 1825, pero en el siglo XIX, que es entre 1831 y 1894, el país o la república entra en la inestabilidad. Entonces,
Durante el siglo XIX, Honduras atravesó un periodo de inestabilidad política que provocó múltiples reformas constitucionales. La disolución de la Federación Centroamericana generó la necesidad de reafirmar la soberanía nacional. Entonces, en este periodo se reconocieron importantes derechos como el habeas corpus, que aquí lo pueden ver en la última partecita. Entonces, ¿qué es el habeas corpus? Me dirán. Entonces, por los que no saben o por los que yo no tampoco sabía, es un mecanismo legal que protege la libertad personal. Entonces, ok. También aquí estaba la abolición de la pena de muerte en materia política, el recurso de amparo y la libertad religiosa. Sin embargo, los constantes conflictos entre liberales y conservadores impidieron la estabilidad duradera. Entonces, así comienza así terminan las dos etapas iniciales. En la otra les explico la tercera y cuarta etapa para que puedan saber un poquito acerca de la historia. Ok, entonces seguimos con la etapa número 3 y 4 de nuestra historia constitucional o prácticamente cómo va evolucionando en sí. Entonces, en la etapa número 3 tenemos que es a finales del siglo XIX y 1935, que es prácticamente, acuérdense que veníamos de la etapa número 1 donde se crea la nación, entonces en la etapa número 2 hay una inestabilidad de la constitución constitucional y en la etapa número 3 eso es lo que se busca, estabilizar ya las constituciones. Entonces, dice que en el siglo XIX prácticamente las constituciones cambiaban casi cada año. Entonces, en esta etapa lo que fue muy marcado es que todos los cambios que se pensaron en ese entonces iban dirigidos para crear orden. Entonces, ¿cómo empezamos? Después de décadas de constantes cambios constitucionales y conflictos políticos, Honduras entra en un periodo de consolidación institucional, de querer organizar. Durante esta etapa, los gobiernos intentaron estabilizar el país y fortalecer las instituciones del Estado, ajustando las constituciones para modernizar la estructura jurídica. Entonces, es decir, se buscaba que las leyes y las instituciones funcionaran de manera organizada y predecible después de tantos años de reforma y conflictos. Entonces, en resumen, en esta etapa representa el esfuerzo por la estabilidad o por dar estabilidad al país y construir un marco legal más sólido. Entonces, pasamos así a nuestra última etapa, la cuarta y la última, que es prácticamente aquí donde se centraliza el poder. Y así termina nuestra historia de 1821 a 1950, porque esta fue entre 1936 a 1950, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? En la etapa número 4, que es que dice que a partir de 1936 Honduras entra en una etapa ya de centralización del poder político total. La Constitución de 1936 permitió la ampliación del mandato presidencial, consolidó un modelo más autoritario bajo el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Pero, ¿qué significa esto? Que el poder ejecutivo se fortaleció y el equilibrio entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se redujo y prácticamente, en otras palabras, el presidente tenía mucho más control de las decisiones del Estado y de la continuidad en el poder. Fue más prolongada que en etapas anteriores. Entonces, algo como histórico para agregar es que Carías Andino gobernó casi 14 años, algo que antes no se había sido posible, mostrando cómo la Constitución permitió centralizar el poder. Entonces, ¿cómo sería nuestro cierre total? Lo voy a dejar entonces en la otra diapositiva como conclusión de la historia constitucional hondureña. Entonces entramos como en conclusión acerca de la historia constitucional hondureña, es que
entre 1821 y 1950, Honduras construyó como poco a poco las bases jurídicas del Estado moderno, las diferentes constituciones permitiendo consolidar principios fundamentales como la separación de poderes, la supremacía constitucional y la garantía de derechos fundamentales. Esto nos demuestra que la historia constitucional no fue un proceso lineal, sino dinámico, influenciado por cambios políticos e ideológicos que marcaron la forma en que el Estado se organiza hoy. Entonces, eso es toda mi presentación. Espero que le hayan entendido, o sea, sobre el proceso, cómo se fue dando. Las cosas para llegar hasta hoy, creo. Entonces cierro. Si tienen algunas dudas o consultas, no duden en hacérmelas llegar y espero poderlas responder o tendría que responderlas. Creo que solamente. Bye. Hola, mi nombre es Estefanía Daniela Acosta y hoy voy a hablar sobre la Constitución de 1982, que es la actual Constitución de Honduras y uno de los documentos más importantes en la historia constitucional del país. La Constitución fue promulgada el 11 de enero de 1982 durante el gobierno de Roberto Suazo Córdoba. Surgió en un momento muy importante porque Honduras estaba saliendo de un periodo de gobiernos militares y necesitaba volver a un sistema democrático. Por eso se convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 1980 para redactar una nueva constitución que garantizara estabilidad política y respeto a los derechos humanos. Como pueden observar, contamos con características principales. Una de ellas es el Estado de Derecho, que establece que Honduras es un Estado de Derecho soberano, constituido como república libre, democrática e independiente. También tenemos la forma de gobierno, que es el que determina el gobierno en republicano, democrático, representativo. Y este se divide en tres poderes, que es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. También tenemos los derechos y garantías, que estos reconocen y protegen derechos fundamentales, como derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la educación, derecho a la propiedad, garantías y debido proceso. Continuamos con las características principales. En esta tenemos lo que es la soberanía popular, que la soberanía reside en el pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado. También tenemos las Fuerzas Armadas, que define el papel de las Fuerzas Armadas como institución permanente, profesional, apolítica y obediente. Como último tenemos los artículos pétreos, que establece artículos que no pueden reformarse, como por ejemplo la forma del gobierno, el periodo presidencial y la prohibición de la reelección, ya que este tema ha generado debate político y jurídico en años recientes. Ahora les hablaré un poco sobre la importancia de la Constitución. Este es uno de los aspectos más importantes de esta Constitución, ya que establece que Honduras es un Estado de Derecho. Esto significa que tanto los ciudadanos como las autoridades deben respetar la ley. Nadie está por encima de la Constitución. Un elemento muy importante son los llamados artículos pétreos. Estos son artículos que no pueden modificarse, como la forma de gobierno o el periodo presidencial. Esto se hizo para proteger la democracia y evitar abusos de poder. También la Constitución de 1982 es considerada la base del sistema democrático moderno en Honduras. Marcó el fin del predominio militar en la política nacional y permitió el fortalecimiento de las instituciones civiles. Los resultados de la Constitución de 1982 han sido fundamental para fortalecer la democracia en Honduras. Desde su entrada en vigencia, permitió elecciones periódicas y la alternancia en el poder a través del voto popular. También fortaleció las instituciones del Estado, como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Además, amplió la protección de los derechos humanos, creando mejores mecanismos para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Igualmente, promovió una mayor participación ciudadana mediante los partidos políticos y los procesos electorales. También ha enfrentado desafíos muy importantes como crisis política, reformas polémicas y debates sobre las reelecciones presidenciales.
como último punto tenemos lo que es la conclusión. El derecho constitucional hondureño es la base que organiza el Estado y la convivencia democrática. Con la Constitución de 1982 se establece el límite al poder público y se reconocen los derechos fundamentales. El control de constitucionalidad mediante la Sala de la Constitucional garantiza que ninguna ley ni acción de inconstitucionalidad permitan a los ciudadanos defender sus derechos. En resumen, el derecho constitucional protege la democracia, mantiene el equilibrio entre poderes y asegura los derechos y libertades de todos los hondureños. Esta ha sido nuestra breve participación. Muchas gracias.